¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su último informe de gobierno, abrazado por una gran aceptación popular. Más del 70% en el país están de acuerdo con él. Pero también en medio de un paro nacional de actividades del Poder Judicial, un paro de actividades, no están trabajando, no hay para cuándo regresen, pero ayer se sumaron en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial y en contra de la reforma que están planteando y que van a aprobar esta semana. Decenas de miles de personas, particularmente llamó la atención las manifestaciones de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, miles, de estudiantes de otras universidades. Bueno, la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa también se manifestó, en el puerto de Veracruz, pero en Durango, pero en Chihuahua, pero en Morelos. Bueno, los ex estudiantes de la Facultad de Derecho también se dieron a notar con su manifestación. Miren, les podemos hablar y les podemos llenar de videos de estas manifestaciones pues mucho tiempo. Pero vamos a hablar del informe, con graves diferencias entonces, diferencias en un país dividido, con graves diferencias con los países con quienes México realiza la mayor cantidad de sus operaciones comerciales y financieras, Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, un día alegre para López Obrador, un día en el que incluso la risa le detuvo, lo forzó a detener la lectura de un informe que también se dividió entre elogios y maldiciones, según a quien se refería en la lectura interrumpida por anécdotas, por descalificaciones, muy al estilo de López Obrador, quien durante más de 2 horas, 132 minutos vivió su último informe, su último día de presidente, el último informe de gobierno, el día en que pasa la estafeta pues a lo que sigue. Y bueno, pues era de esperarse, todo está bien, todo está mejor, todo está estupendo. Ellos eran peores, nosotros somos los mejores. No hubo quejas en cuanto a la situación del país por parte de quien conduce los destinos de esta cuarta transformación. Cifras, datos, resultados según el informe que ni siquiera estaban previstos. Ni siquiera anduve presumiendo que lo iba a hacer, decía López Obrador, quien realmente lució contento frente a una multitud que llenó la explanada del Zócalo de la capital del país. Luego de un recorrido por la historia nacional, por los héroes de la patria, los héroes de a de veras, explicada para llegar al porqué de una cuarta transformación nacional, comenzó realmente el informe reconociendo que, por ejemplo, en cuanto a salud, se había equivocado en lo que dijo y en lo que hay. El sistema de salud de México no es como el de Dinamarca. Este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. En 23 estados del país, el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, el que se conoce como IMSS Bienestar, es el más eficaz en el mundo. Hubo otro exceso de confianza, o bueno, sabiendo quiénes y de dónde venían y por qué estaban ahí, los miles que acudieron al Zócalo, hizo una consulta popular. A ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Kohler. Y con eso pues quedó más que claro. El pueblo dice que sí se debe elegir a los jueces y por eso en su informe López volvió a criticar a los actores políticos, a los de México y a los Estados Unidos, que se han manifestado en contra de la reforma judicial, esos que advierten de los riesgos que su aprobación representa para México y para el Estado de Derecho mexicano. Durante su mandato, millones de familias dejaron la pobreza. Y sí, en los registros oficiales del número de pobres en México se borraron millones de trabajadores que ya reciben el aumento al salario mínimo, otros cientos de miles que reciben 3,000 pesos mensuales de pensión ya no son pobres. Mientras en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, cada mes se empobrecían 100,000 personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanos. Y bueno, no podía faltar referencias, apoyo, por ejemplo, a los deportes, el avance que se dio para promover el deporte, el que más le gusta al presidente, por ejemplo. Más de lo académico, que es muy importante, también se ofrecen especialidades en béisbol, boxeo,
atletismo y fisioterapia. Se mejoraron los estadios de béisbol de Hermosillo, Ciudad Obregón, Veracruz, Tabasco, Campeche, Cancún, y está por terminarse el nuevo estadio de béisbol de Tepic, Nayarit, y se está ampliando y mejorando el de Mérida, Yucatán. Habló minutos enteros sobre programas sociales. Llamó mi atención Sembrando Vida, por ejemplo. Ha sido criticado porque miles de campesinos dejaron de sembrar para vivir del apoyo económico que les llega. En el programa Sembrando Vida, 433,000 campesinos son apoyados con jornales permanentes desde el principio del gobierno para cultivar sus parcelas, lo que les ha permitido plantar 1,158 millones de árboles frutales y maderables. Es el programa, que se oiga bien, que se escuche lejos, es el programa de reforestación más importante del mundo. Y bueno, estoy de acuerdo, reforestar es bueno, es necesario y es urgente, pero tengo que reconocer con ustedes, reforestar no necesariamente es producir, es otras cosas, es prevenir, es mejorar el medio ambiente. Y bueno, en este México que tiene el mejor sistema del mundo de salud, se resolvió de tajo, según el presidente, el tema de la falta de medicinas para toda la población, particularmente la población más pobre, la más necesitada. Hoy, con el mismo presupuesto, se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos sin seguridad social. Se han creado 11,774 comités del programa La Clínica es Nuestra, a los cuales se les entregó 6,341 millones de pesos para el mantenimiento de centros de salud. Se rescató de la corrupción al ISSSTE. Se trataba de presumir, y para poder atender el tema de la medicina que hace falta, que ya no hace falta, según López Obrador, pues se construyó la megafarmacia, la cual presumió, por supuesto, en este sexto informe. 90,000 metros cuadrados de almacenes techados en Huehuetoca, Estado de México, en donde se estableció una megafarmacia, desde la cual se distribuyen los medicamentos a todo el país para que nadie se quede sin medicinas, aún cuando vivan en las comunidades más apartadas. Bueno, a estas alturas del informe, los mensajes en las redes sociales en los que se transmitió en vivo abarrotaban las propias redes. Le doy un dato. En los poco más de 120 minutos que duró la transmisión en vivo se publicaron más de 13,200 mensajes, más de 100 por minuto. Ahí se ven trabajando estos 300 periodistas que la semana pasada acudieron a vitorear al presidente en su mañanera, ¿se acuerda? Esos que fueron a Palacio Nacional, que desayunaron un huevo frío y un pan duro, esos 300 que ahora son los periodistas y que trabajan las benditas redes sociales en favor del régimen obradorista. Solo así se entiende que hubo algunos que enviaron cada uno más de 100 mensajes, 100 veces aparece el nombre y los contamos. Uno por lo menos cada minuto, alabando y agradeciendo, mostrando su amor, su idolatría en cada mensaje. Pues amor con amor se paga. Bueno, sigamos con el informe. López Obrador reconoció que no todos en México pagan impuestos, pero la recaudación durante su sexenio creció. Casi todos pagamos impuestos, dijo. Los más grandes, influyentes, empresarios y banqueros no pagaban impuestos. Ahora casi todos contribuyen. Por eso también les agradezco a los que están cumpliendo con su responsabilidad. La recaudación de impuestos en 2018 fue de 3.1 billón de pesos. Este año se estima en 4.9 billones de pesos, un incremento de 61.4% en términos nominales. Y si confrontamos estos datos, los de la recaudación de impuestos, habría que reconocer que todo lo que ingresó se gastó, también de acuerdo con las cifras que refirió cuando habló del tema de gasto público. Un gasto que se dedicó primordialmente pues, a estos proyectos, a estos programas sociales, pero a estos proyectos emblemáticos del gobierno, el Tren Maya, la refinería, etcétera. El presupuesto anual pasó de 5.3 billones
en 2018 a 9.1 billones en 2024. Se incrementó en 71.7% en términos nominales. Y aunque en estos últimos días las tensiones sobre el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá se han agravado debido a la reforma judicial o a la propuesta de esta reforma, el presidente López celebró las cifras de inversión extranjera directa que permitió a México convertirse en el primer socio comercial con Estados Unidos. Otra de las razones por las cuales el peso mexicano, por primera vez en décadas, dijo, no ha sufrido devaluaciones. Por primera vez en más de 50 años, el peso no se ha devaluado. Por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar. Y también por eso, por las atinadas decisiones en torno a las cuestiones relacionadas con la economía, con las finanzas, la distribución del gasto público entre la población necesitada, la creación de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Entre otras razones, es por eso que México es hoy, dice el presidente, el segundo país en el mundo con menos desempleo. Somos el segundo país, y eso que yo no presumí que iba a ser el presidente del empleo. Pues miren, somos el segundo país del mundo con menos desempleo. Y bueno, añádale otro ingrediente, siguió haciendo suyo el logro, que ya le hemos dicho a algunos, que no es de él, no es un logro del presidente ni del gobierno, es un logro de decenas de miles de mexicanos que viven en el extranjero, precisamente porque en México no pudieron encontrar la forma de desarrollar sus familias, de crecer, de sus negocios. Las remesas, dijo, son la principal fuente de ingresos del país, y pidió un aplauso para los paisanos. En 2023, las remesas fueron de 63.320 millones de dólares, 184% más que en 2018. Esta cifra récord beneficia a 12 millones de familias de los pueblos, municipios, estados del país. Este año, los apoyos de nuestros paisanos a sus familiares llegarán a 65.000 millones de dólares. Se trata de la principal fuente de ingresos de nuestro país. Un aplauso y nuestro agradecimiento a nuestros paisanos connacionales que viven y trabajan en el extranjero. Un evento, el sexto informe, que López Obrador sin duda disfrutó. Los aplausos, los vítulos no cesaban en la explanada del Zócalo. ¿Verdad, Claudia? Así le preguntaba a la presidenta electa en cada tema que refería a lo que quedaba en proceso pendiente, y asegura que Claudia Sheinbaum va a continuar, va a terminar. Estaba tan contento que de plano interrumpió su discurso por la risa que le provocaba. Es que me río porque fíjense que felicidad. Toco madera, pero imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Presidenta! Y bueno, ya en su tercer tercio llegó al tema de seguridad, de inseguridad. No tuvo ningún problema para informar que también en ese rubro México está mejor que nunca. Todos los delitos han bajado, todas las cifras se mejoraron, todo mejoró en cuanto a número de asesinatos, de robos, de asaltos, de feminicidios, de secuestros. Véanlo. Los delitos del fuero federal se han reducido en 24.8%, el homicidio en 18%, el robo bajó en 29.5%, el feminicidio en 37.6%, el robo de vehículo en 48.6% y el secuestro se redujo en 77%. Durante el sexenio se ha mantenido un promedio de 1.200 detenciones diarias de presuntos delincuentes. Hablando de este tema de seguridad, dijo también que se acabaron los asesinatos a los funcionarios públicos, a los políticos. Tocó madera, ¿eh? Otra cosa que es importante,
no permitir el contubernio entre autoridades y delincuencia. Eso nos permitió bajar, reducir al mínimo los crímenes de funcionarios públicos, los crímenes de políticos. Eso toco madera. Pues se acabaron los asesinatos de funcionarios públicos, de políticos, pero oiga, este año, por ejemplo, solo en 2024, durante las campañas políticas pasadas, 37 candidatos que buscaban un cargo público fueron asesinados. De todos los partidos políticos, en diversos estados, la violencia no solo orientó, impidió el voto popular, sino que los sanguinarios cárteles intervinieron, matando a candidatos en Veracruz, Michoacán, en Chiapas, en Zacatecas, Estado de México, en Colima, entre otros. Fueron al menos 37 candidatos asesinados porque se dedicaron a la política y buscaban una función pública en un país en donde, según su presidente, se acabaron los crímenes contra políticos. Y todavía al final dice que se acabó el narcoestado que sí existió en México en el pasado, que ya no hay relaciones de gobernantes con el crimen organizado, con el narco. Lo dijo frente a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, que estaba ahí en el Zócalo junto a Sheinbaum y otros gobernadores. Rubén Rocha, quien ha reconocido apenas hace días sus relaciones con el narcotráfico y sus líderes. Para el presidente, el narcoestado ya no existe. Y también se acabaron las masacres. Ahora sí se respetan los derechos humanos. Porque se le olvidó total, en donde los policías mataron a 2 jóvenes que protestaban. Eso fue hace un mes. Finalmente, asesinatos por los cuales se decidió cambiarle de nombre a la Fuerza Civil de Veracruz, a la policía, porque ya era inaguantable su forma de actuar en contra de la población. Así que le cambiaron de nombre. Todo mejoró y en México se acabaron las masacres. No importa que los datos oficiales dicen que se cometieron en promedio 19 atrocidades cada día. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narcoestado como el que se configuró en el sexenio antepasado. Y solo en los primeros 2 meses del año pasado, en 2023, en enero y febrero del año pasado, se cometieron 344 casos de tortura, 110 de mutilación, de destrucción de cadáveres, 80 masacres registradas en 2 meses, según el reporte de Causa en Común, no el informe presidencial, por supuesto. Bueno, mire, por aquello de que haya decidido usted no ver y escuchar el informe, pues ya le compartimos un resumen apretado. Déjeme comentarle una mentira de López Obrador. La última mentira de López Obrador. Sí puede hablar rápido, normal. Todos los días, no, si todos los días hubiera hablado a esta velocidad como en el informe, a la velocidad normal, la que usó en el sexto informe, nos hubiéramos ahorrado horas, días de sus larguísimas mañaneras por el ritmo lentísimo de su forma de hablar. Allá, mentira, sí puede hablar bien, sí puede hablar normal. Quedó demostrado. Nos vemos pronto. Cuestión de horas para subir más programas aquí a Escopeo Digital, en donde estamos realmente muy contentos de su compañía. Siempre agradecidos. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.